Salud amigos, les habla Manuel Rojas, pastor de la Iglesia de Dios en la ciudad de Daytona Beach. Hoy quiero hablarles otra vez de la iglesia que Cristo fundó. Hay dos definiciones de la iglesia que Cristo fundó en el Nuevo Testamento. La primera definición está en la carta de Pablo a Timoteo. Primera a Timoteo 3, versículos del 15 al 16. En estos versículos, el apóstol Pablo usa una palabra para describir a la iglesia, una palabra que debemos entender porque tiene un significado muy grande. Es una palabra que nos dice si esa es una iglesia de Dios o si no es una iglesia de Dios. Primera Timoteo 3, del 15 al 16. En el versículo 14, Pablo dice que él estaba pensando irlo a ver. Versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, de la verdad. Y esa es la palabra que quiero yo hacer énfasis, la verdad. Pero hermanos, esa palabra en realidad no quiere decir nada en la Biblia, a no ser que haya escrituras que nos definan y nos digan qué es la verdad. Por eso es que quiero ir ahora al Salmo 119, Salmo 119, versículo 151. Salmo 119, en realidad hay tres escrituras en ese salmo que nos dicen qué es la verdad. Versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Yo voy a colocar la palabra mandamientos en la definición del apóstol Pablo. Entonces, la iglesia de Dios tiene que ser un baluarte de la verdad. Cambien esa palabra. La iglesia de Dios tiene que ser un baluarte de los mandamientos. Vamos, quedémonos en el mismo Salmo 119 y leamos el versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. No hay manera de resultar mal si uno sigue la ley de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Versículo 172 del mismo Salmo 119. Porque mi lengua hablará tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia, todos tus mandamientos son justos. Yo he tenido mucha gente que viene a mi casa, gente muy bien vestida, gente muy decente, gente que se ve muy bien, y lo primero que me dicen es:
que ya nosotros no tenemos que guardar los mandamientos, porque nosotros los cristianos ahora estamos bajo gracia y que los mandamientos no son para nosotros. Hermanos, yo les voy a dar una escritura en el Nuevo Testamento, pero tengan cuidado cuando la usan. Si llega una de esas personas que le quieren enseñar que no hay que guardar los mandamientos para ser cristiano. Vamos a primera Juan, capítulo 1, versículo 4. Cuando uno le lee esa escritura a la gente que quiere enseñar que nosotros no tenemos que guardar los mandamientos porque estamos bajo la gracia de Cristo, una mentira de Satanás en realidad. Porque noten lo que dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 4. El que dice, yo le conozco, yo conozco a Jesús, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esta escritura causa en las personas que andan enseñando la religión sin la ley de Moisés, causa un enojo enorme. Y le dicen a uno, ¿usted me está llamando mentiroso? No, yo no lo llamo mentiroso. La Biblia le está llamando mentiroso. Entonces, sabemos que la palabra verdad es muy importante en la definición del apóstol Pablo. Ahora vamos a leer en el capítulo 5 de la misma carta, primera Juan, versículo 3. Otro versículo que es muy importante para entender la iglesia verdadera. Primera Juan 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Si ustedes aman a Dios, tratan de guardar sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son una carga pesada. Yo siempre enseño, cuando hablo de la iglesia, enseño 3 escrituras que tienen que ver en realidad con leer la Biblia, entender la Biblia. Si uno no entiende estas 3 escrituras que les voy a dar, nunca podrá entender la Biblia. Si usted no entiende estas 3 escrituras que le voy a dar, cualquier iglesia es buena. Todas las iglesias serían igual. Primero que todo, vamos a leer esa escritura que les he dado muchas veces, otra vez, en Malaquías 3 y versículo 6. Malaquías 3, versículo 6. Esto está hablando de los diezmos para ellos en ese tiempo. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, Dios dice que Él no cambia. Le voy a dar 2 escrituras más. Entonces, ¿cómo podemos analizar
las otras iglesias. Analicemos las otras iglesias. ¿Cuál mandamiento dijo Dios a Moisés que le enseñara al pueblo de Israel que debían guardar? El séptimo día. ¿Cuál mandamiento están todos los domingos? Bueno, no es mandamiento, todos los domingos van a la iglesia, a misa, al servicio, se visten bien con la mejor ropa, se bañan, se parecen, se ven muy bien, muy guapos y muy guapas, y van el domingo. ¿Por qué? Porque creen que Cristo cambió la religión de Dios. Bueno, hermanos, ¿y por qué no guardan la fiesta de los tabernáculos? Porque eso fue cambiado por Cristo. Ahora guardamos otras fiestas, las Navidades, Easter, que yo llamo la fiesta de los conejos. No tiene nada que ver con Cristo, excepto que Cristo creó todos los animales, así como a la gente. Vamos a Hebreos 13, versículo 8. Y verán ustedes algo muy importante. Jesucristo, versículo 8 de Hebreos 13. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Y por todos los siglos. Dios no cambia, Jesucristo no cambia. Otra escritura que les quiero dar, estas tres escrituras nos dicen, son como un examen que le hacemos a la iglesia para ver si es iglesia verdadera. Se podría hacer hasta un programa, ¿cambiaron o no cambiaron? Un programa de televisión. Nosotros somos una iglesia muy cristiana. Nosotros guardamos las navidades, todas las navidades. Tenemos estos árboles bellísimos y decoramos la casa. ¿Cambiamos o no cambiamos? Sí cambiamos, porque la Biblia no dice que guarden esa fiesta. Dice que guarden otras fiestas que Dios dio. Nosotros no obedecemos los mandamientos porque eso los clavó Cristo en la cruz. ¿Cambiamos o no cambiamos? Sí cambiamos. Y si cambiamos, no es iglesia de Dios. Y yo podría hacer un programa de televisión y tal vez ganar mucho dinero, pero esa no es mi meta. En Santiago 1:17 dice, Santiago 1:17, toda buena dádiva y don perfecto, y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, y yo lo he dicho muchas veces, la iglesia que Cristo fundó es la misma que Él tenía en el desierto. Entonces, según la definición de 1 Timoteo 3, 15 al 16, hay que buscar la verdad en una iglesia. Si no tienen la verdad, si han cambiado algo, esa no es la iglesia que Cristo fundó. Ahora, hermanos, voy a leerles otra vez un par de escrituras que debieran de llenar nuestro corazón de regocijo.
Estas escrituras nos debieran hacer, pero tan felices. Estas escrituras debieran de quitar de nuestra alma toda ansiedad, todo miedo, todos los nervios, todas las ansiedades de lo que podría pasar o pasarme. Cuando ustedes lean estas dos escrituras, se darán cuenta que cuando Dios dice que Él quiere que seamos felices, que tengamos una vida abundante, esta vida abundante viene cuando comprendemos lo que nos va a decir ahora el apóstol Pablo en otra de sus definiciones de la iglesia de Dios. Versículos 22 al 23. Está hablando de la iglesia que Cristo fundó. En realidad Cristo fundó la iglesia en el desierto, pero la iglesia del Nuevo Testamento. Dice, ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos. ¿Y por qué primogénitos? Porque somos de los primeros que van a resucitar. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces mi nombre y su nombre, si usted está tratando de obedecer a Dios, su nombre está escrito en los cielos. Su nombre está en el libro de la vida. Pero piensen en esto por un momento, hermanos. Pero qué felicidad. Nuestros nombres no están en ninguna lista del gobierno, ni en ninguna lista de un partido político, sino que están en la lista de los que van a ser resucitados primeramente. Pero, ¿y los problemas de este mundo? Cuando entendemos esto, los problemas no pesan nada. ¿Y por qué no pesan nada? Sencillamente porque los vamos a dejar atrás prontamente. Noten, la congregación, versículo 23, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Hay una lista en el cielo con mi nombre que dice que yo voy a ser perfecto. Bueno, eso está en el cielo, porque yo en la tierra no puedo ser perfecto, pero eso lo sabe Dios. Pero qué bendición. La iglesia de Dios entonces tiene dos condiciones que no pueden quitarse. La verdad, tienen que tener la verdad, y tienen que tener la fe, el regocijo de que nosotros estamos inscritos en un libro que el Padre tiene guardado, reservado para pronto. Y con eso, hermanos, quiero entonces pasar a mi segunda parte de este, no sermón, sino estudio bíblico. Entonces, mi nombre está en el cielo, sí. Y hermanos,
¿Qué hago yo? Bueno, les voy a decir lo que tengo que hacer. Muy bien. Vamos a Romanos 1, versículo 7. Romanos 1, versículo 7. Pablo escribe a los cristianos en Roma y les dice: entre los cuales, versículo 6, estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Así es que nosotros hemos sido llamados por el Padre para ser santos. Bueno, cuando yo leí esa escritura por primera vez, yo tuve mucha dificultad en entenderla, porque desde que yo tenía 3, 4 años, mi madre me llevaba todos los domingos a la iglesia a ver los santos, y mi cerebro me decía: ahí están los santos. Se veían también esas imágenes con como una rueda en la cabeza, como el sol, con una cruz en la mano. No se movían, no decían nada, pero eran tan impresionantes porque eran los santos del cielo. Pasaron muchísimos años para que Dios me revelara que yo soy uno de los santos. Pero, ¿por qué digo eso? Bueno, lo digo por esta escritura y por dos más que les voy a leer, hermanos. Entonces, ¿y por qué no voy a una iglesia y me paro con una cruz y digo: yo soy santo, yo soy uno de los santos? Porque la Biblia me dice que, y se lo voy a leer en un momento, que para ser de Dios hay que guardar los mandamientos. Vamos a Apocalipsis 12, versículo 17. Apocalipsis 12, versículo 17. Está hablando de eventos que sucederán muy pronto, porque este es el último tiempo. Entonces, versículo 17: el dragón se llenó de ira contra la mujer de la iglesia, y no crean por un momento que Satanás no los odia, porque los odia, los envidia, quiere atraparlos para que ustedes hagan lo que Dios no quiere que usted haga. Y Dios continúa trabajando con usted. Su nombre está en los cielos, no se olvide. La promesa de que usted va a ser como Dios cuando resucite está en los cielos, no se olvide. No deje que Satanás lo engañe. No deje que Satanás lo haga salir de la iglesia, lo haga cometer grandes errores. Satanás nos odia, nos quiere hacer el mal, nos quiere matar físicamente. No lo puede hacer porque
Dios nos da ángeles que nos protejan y nos quiere matar espiritualmente, lo cual será más fácil si nosotros desobedecemos la ley de Moisés constantemente y somos desobedientes como conducta regular, y Dios tendrá que decir: no, este no lo quiero en mi reino. Ahora, entonces el dragón se llenó de ira, versículo 17, Apocalipsis 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. ¿Y quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Yo conozco una iglesia, que no quiero decir el nombre, de gente muy inteligente, que tienen mucha dedicación a Dios, que desde que los niños están pequeños los sacan, los llevan a predicar de 2 en 2 o de 3 en 3 y tocan a las puertas con la Biblia que ellos han traducido, llena de errores, y esta gente te enseña dos cosas, porque a mí me las quisieron enseñar. Dos cosas. La primera cosa que le quieren enseñar a la gente es: hay un solo Dios, Dios es uno, y usan, por supuesto, Deuteronomio, sin leer que uno quiere decir también unidad. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. ¿Cuáles son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, el testimonio de Cristo. Entonces esta gente anda, lo primero que nos dicen: solo hay un Dios, Jehová. Cristo es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Eso es totalmente falso. Y lo segundo que nos dicen: nosotros no tenemos ya que guardar los mandamientos, porque los mandamientos Cristo los clavó en la cruz. Voy a leer este grupo en la Biblia, ponerle la palabra aquí. La Biblia no habla de ellos, pero habla de lo que no debemos hacer. Ellos dicen: no hay que guardar los mandamientos. La Biblia define a los cristianos como gente que guarda los mandamientos y tienen la fe en Cristo. En realidad, la fe en Cristo tiene que ir con la certidumbre de que Cristo está en los cielos en este momento, de que está sentado a la diestra de su Padre. Sabemos que su Padre es Dios Todopoderoso, pero Cristo también es Dios. Y ustedes saben muy bien, hermanos, y voy a terminar con esa escritura y voy a hacer un mensaje para recordarles después de que nosotros estamos destinados a ser Dios, en la imagen y semejanza de Dios. Y por definición, nosotros los cristianos somos los que guardamos los mandamientos y tenemos la fe de Cristo. Ahora vamos a Apocalipsis 14 y versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Los santos.
Ustedes se acuerdan que les acabo de leer que Romanos 1, versículo 7 dice que nosotros somos llamados a ser santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, una iglesia que cambia no es iglesia de Dios. Una iglesia que no cree que Cristo es Dios no es iglesia de Dios. Una iglesia que guarda el domingo no es iglesia de Dios. Una iglesia que cambia la ley de las carnes diciendo que ahora se puede comer de todo no es iglesia de Dios. Iglesia que cambia no es iglesia de Dios. La iglesia de Dios es iglesia que no cambia lo que Dios enseñó en el Antiguo Testamento. Hermanos, cuesta mucho seguir a Dios. Hay mucha gente ahí hablando tonterías, enseñando mucho, gastando millones de dólares en la televisión, hablando lo que no saben. Pero nosotros sí sabemos lo que creemos. Y ahora voy a leerles otra escritura para terminar, que ustedes han leído, que hemos leído muchas veces, pero que con la definición de que nuestros nombres están en el cielo, nosotros también debemos pensar en estas escrituras, acordarnos de que hay un futuro en cada uno de nosotros, porque Dios en su misericordia nos ha prometido. Ya Él nos creó por medio de nuestro Señor Jesucristo en su imagen, pero esta es una imagen física, pero en realidad la imagen física está bien, pero la imagen espiritual es eterna. Yo sé que yo me voy a morir, eso no es problema, pero yo sé que esta imagen física, por las promesas de Dios, me va a hacer en su imagen espiritual. Leámoslo en 1 Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, a Cristo, bueno, y al Padre. Acuérdense de la escritura en que Dios le dijo, Cristo le dijo a Tomás: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero sabemos que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Hermanos, ahora mi imagen física, mi semejanza física, mi imagen física de Dios, Dios es como un hombre, pero espiritual. Pero cuando Cristo venga y yo reciba mi imagen espiritual, seré
radiante, deslumbrante, inteligente, poderoso, eterno. Brillaré como el sol, seré uno de los seres más lindos del universo. ¿Por qué? Porque Dios en su gran amor me concederá, ya me ha perdonado todos los pecados y me concederá el hecho de que cuando Cristo resucite, mi nombre en el cielo posiblemente será cambiado por otro nombre, pero mi naturaleza física será cambiada por una naturaleza espiritual. Seré un ser viviente como el Padre y como el Hijo. Y esta verdad no la tienen esas iglesias, porque esas iglesias han cambiado la verdad por las mentiras de Satanás. Tengan mucho cuidado, hermanos. No cambien la verdad de Dios por tonterías. Que Dios los bendiga.